Hola, vamos a hacer el problema número 3 de equilibrios. En este problema nos van a pedir varias cosas, pero nosotros solo vamos a resolver el apartado A y D porque son los que para esta grabación tienen interés, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pasar a resolver la primera pregunta y leamos el enunciado. Dice, en una vasija de 1 litro, por nuestras condiciones iniciales tenemos una vasija, el volumen es de 1 litro, se da esta reacción. La vamos a poner aquí en grande porque después la vamos a utilizar. Al mezclar un mol de dicloruro de oxígeno, vamos a poniendo lo que tenemos en nuestra vasija, y un mol de hidrógeno, se alcanza el equilibrio cuando se han formado 2/3 de moles de cloro y 2/3 de moles de agua. Bueno, vamos a ver, estas son las condiciones iniciales. Esto va a ir reaccionando, estas dos sustancias van a reaccionar para dar esto, y al final, cuando alcanzamos el equilibrio, nos dicen que el volumen, claro, el volumen sigue siendo el mismo, que es un recipiente rígido. El número de moles de cloro es este, el número de moles de agua es este, porque nos dice en el enunciado, y lo que no sabemos es lo que quedará de estas dos cosas que eran los reactivos. Igual no queda nada, igual queda algo, en fin, tenemos que verlo. Bien, entonces nos dicen que calculemos la constante de equilibrio. Bien, para calcular nosotros la constante de equilibrio, una de las formas que solemos hacer es determinar cuáles son las concentraciones en el equilibrio y utilizar la fórmula, primero solemos hacer unas cosas aquí, porque nos va a resultar más cómodo. Para determinar la constante de equilibrio es decidir la reacción si es homogénea o heterogénea. Bien, la reacción en este caso es homogénea porque solo hay gases. Además, incremento de n es igual a 0 porque sería 1 más 1 menos 1 más 1, que es 0. Eso va a tener importancia porque a la hora de calcular la constante de equilibrio, porque sabemos que la relación de las constantes de equilibrio K sub P y K sub C vienen así, si incremento de n, como en este caso es 0, esto sería RT elevado a 0, que es 1, con lo cual tendríamos esto. Por eso es, en estos casos, con incremento de n igual a 0, podemos elegir la constante que queramos, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a trabajar con la constante de concentraciones, pero es la misma, el valor va a coincidir con las otras. Y esa es la que vamos a determinar. Bien, para ello lo que vamos a intentar es calcular cuál es la concentración en el equilibrio para cada una de las sustancias. Para eso necesitamos saber cuáles son los moles de cada una de estas. Bueno, ¿cómo lo haremos? Como siempre, planteamos las condiciones iniciales. Inicialmente, que es esto de aquí, en el depósito teníamos un mol de esto, un mol de hidrógeno, y no teníamos nada de esto. La primera cosa es decidir hacia dónde se desplaza el equilibrio. Estas reacciones, claro, son muy sencillas porque como aquí no hay nada, pues está claro que la reacción se va a desplazar hacia allá. Bien, de tal manera que cuando alcance el equilibrio, en el equilibrio, ¿qué habrá pasado? Pues habrá desaparecido algo de esto, ese algo lo vamos a llamar X. Por ese mismo algo, por cada mol de esto, desaparece un mol de esto, luego desaparece la misma cantidad de hidrógeno, y como la estequiometría entre esto y esto es 1 a 1, por cada mol que desaparece aquí, aparece 1 aquí, con lo cual aparece ya esto de aquí. Bien, como hemos dicho, nosotros para calcular constante de concentración necesitamos saber cuáles son las concentraciones de equilibrio. Esto nos queda en función de X. Entonces tendríamos que ver alguna manera para saber cuánto vale X. Bien, si miramos el enunciado nos están diciendo que al final el número de moles de cloro son 2/3. O sea, me están diciendo que esto es 2/3 y evidentemente también me lo dice aquí, esto vale 2/3. Pues bueno, perfecto, pues con esto ya sabemos que esto X es igual a 2/3, X es igual a 2/3 y por tanto esto ya lo podemos saber, sería 1 menos 2/3, que es igual a 1/3, y 1 menos 2/3, que es igual a 1/3. Con lo cual ya sabemos el número de moles en el equilibrio. Como sabemos el volumen, podríamos calcular la concentración. Por otro lado, en este caso, que incremento de n es igual a 0, realmente que nos den el volumen o no es lo mismo, porque va a desaparecer. Este volumen se va con este, y el resultado de esto simplemente es 4. Con lo cual ya sabemos cuánto vale la constante de equilibrio, en nuestro caso, que vale 4, sin unidades. Fijaros que es lógico porque incremento de n vale 0, pero en otro caso podría dar unidades. Bien, veamos en
el otro apartado que queríamos resolver. Aquí ya hemos puesto las cosas que conocemos, sabemos que es homogénea, que incrementación es igual a cero, la reacción y lo que vale la constante, que da lo mismo P, que sea K sub P, K sub C, K sub X. Aquí en el apartado D nos dice los moles de cada compuesto, o sea, tenemos que calcular los moles de cada compuesto en el equilibrio cuando se mezcla un mol de cloro, 10 moles de agua y un mol de dicloruro de oxígeno. Bueno, aquí las condiciones iniciales son diferentes al apartado inicial. Ahora son nuevas. Pues vamos a plantearlo. Inicialmente tenemos un frasco de 1 litro. El número de moles de cloro me han dicho que es 1. El número de moles de agua son 10. El número de moles de dicloruro de oxígeno es igual a 1. Y de hidrógeno, como nos dicen nada, no hay nada. 0. Bien, ¿qué pasa? Esto empezará a reaccionar y aparecerá en el equilibrio, seguimos teniendo el mismo volumen, unas ciertas cantidades de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos preguntan? Pues lo he puesto en rojo porque nos preguntan precisamente los moles de cada uno de ellos. Bueno, para hacer este razonamiento, como siempre, vamos a hacer uso inicialmente de la constante K sub C y tenemos que hacer aquí rellenar el esquema este que solemos utilizar. Bien, condiciones iniciales nos han dicho que hay 1 de dicloruro de oxígeno, nada de hidrógeno, 1 de cloro y 10 de agua. Eso es inicialmente. Primera pregunta, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio? Bueno, como aquí no hay nada, no puede ir hacia allá a la derecha, porque no tendría nada esto que reaccionar con lo único. Por tanto, la única opción es que vaya hacia la izquierda. El equilibrio se desplaza hacia allá. Entonces, podemos plantear la situación en equilibrio de la siguiente manera. Como se va a producir más dicloruro de oxígeno, diremos pues lo que había inicialmente más los moles que han aparecido. El hidrógeno no había nada inicialmente, luego 0 más X sería X. Aquí, por cada mol de hidrógeno que aparece, desaparece 1 de cloro. Por tanto, podríamos poner que los moles serían 1 menos X y, en el caso del agua, 10 menos X. En este punto quiero aclarar una cosa, que nosotros este esquema siempre es válido trabajando en moles. Pero a veces, si el volumen a lo largo de la reacción es constante, no cambia, podríamos trabajar también con concentraciones y también podríamos trabajar con presiones, el mismo razonamiento. En vez de hacer el 1 más X que sean moles, pues sean presiones o concentraciones. Pero para eso, el volumen a lo largo de la reacción no tiene que cambiar. En caso, si lo hacemos el razonamiento de moles, siempre es válido. Esto es importante. Por tanto, si algún día tenéis dudas, lo hacéis en moles y entonces no os equivocáis seguro. Pero hay veces que la información que nos da no nos permite en moles, hay que trabajar en presiones, pero solo sería válido si el volumen es constante. Bueno, dicho esto, fijaros, nosotros ya sabemos cuánto vale K sub C, que es 4. Y ya sabemos los moles en función de una sola incógnita, con lo cual aquí tendríamos solo una ecuación. Vamos a plantearla. Kc es 4, entonces sería 1 menos X, la concentración del cloro, que sería el número de moles dividido por el volumen, 10 menos X, el número de moles de agua dividido por el volumen, la concentración del agua, y lo mismo para el dicloruro de oxígeno y para el hidrógeno. Bien, las V's en este caso también se nos van porque el incremento de N es igual a 0. Si nosotros despejamos esto y resolvemos la ecuación de segundo orden, veremos que tiene dos posibles soluciones. Siempre da dos posibles soluciones. Esta primera, fijaros, es negativa. No es posible que X sea negativo. Los moles no pueden ser negativos. No puedes tener menos 3 naranjas. Pues aquí lo mismo, no puede haber números negativos. Por tanto, esta no es la solución que tiene interés químico. La que tiene interés químico es esta, la otra que queda. Siempre hay una, si dan dos soluciones, hay una que no tiene sentido físico. Bueno, pues entonces ya sabiendo esto, sabremos que el número de moles del dicloruro sea 1 más X. Pues 1 más X, el X ya lo sabemos, son estos moles. Los de hidrógeno, X, pues son esos moles. El de cloro, 1 menos X, pues 1 menos este valor que hemos deducido. Y en el caso del agua sería 10 menos X, que es este valor. Y con esto damos acabado por el problema.